Esa mirada perdida de Jamie Miller, un chico de 13 años, refleja una mezcla de confusión, miedo y un dolor silencioso. En una sala fría de interrogatorios, con las luces blancas resaltando las lágrimas en sus ojos, Jamie parece de pronto muy pequeño y vulnerable. En cuestión de horas, pasó de la cotidianeidad de la adolescencia a enfrentar una acusación impensable. Su familia, paralizada por la sorpresa y la angustia, intenta comprender cómo y por qué su hijo llegó a este abismo. Adolescencia, la nueva miniserie de Netflix, nos sumerge en una historia cruda que sacude nuestras emociones y nos obliga a mirar de frente temas difíciles: la identidad, el dolor adolescente, la desconexión familiar, la influencia digital, el silencio emocional y la oportunidad de prevención ante tragedias así. A continuación, hablaremos abiertamente de la trama y desenlace de Adolescencia. Si aún no la has visto y prefieres evitar spoilers, te recomiendo pausar aquí, ir a verla y luego regresar para escuchar el siguiente análisis. ¿Qué lleva a un chico aparentemente común de 13 años a cometer un acto tan violento? Adolescencia explora esta pregunta, mostrando las fracturas en la identidad de Jamie y el profundo dolor emocional que subyace. Jamie está en esa etapa turbulenta en que uno busca desesperadamente quién es y dónde encaja. Ha sido humillado y aislado por sus compañeros. En la serie, descubrimos que Katie, la chica que fue víctima, difundió un código de emojis para llamarlo incel, una etiqueta cruel que significa célibe involuntario y que carga con un estigma de rechazo social. Imaginemos por un momento el golpe que eso supone para un adolescente inseguro. La chica que le gustaba lo rechaza públicamente y lo marca como indeseable ante sus pares. Ese rechazo público, sumado al bullying constante en redes sociales, hiere profundamente la frágil identidad de Jamie. La serie nos muestra a Jamie oscilando entre la vulnerabilidad de un niño herido y la ira de alguien acorralado. En un instante lo vemos negar entre sollozos haber hecho algo malo, y al siguiente estalla en gritos de rabia y comentarios fríos y perturbadores. Esa montaña rusa emocional es el reflejo de un sufrimiento adolescente que él no sabe cómo gestionar. Detrás de su mirada perdida hay soledad, vergüenza e impotencia. Adolescencia expone con realismo que muchos jóvenes cargan dolores invisibles: la presión por ser aceptados, la confusión de los cambios propios de la edad, el miedo a no ser suficientes. Jamie, en su distorsionada búsqueda de afirmación, encontró una aparente respuesta en la violencia, pero su historia nos recuerda que esa violencia nace del dolor. También vemos el dolor de otros adolescentes en la serie. Katie sufrió la difusión no consentida de una foto íntima, la cual la dejó vulnerable. Los amigos de ambos quedan traumatizados y llenos de rabia tras la tragedia. La adolescencia, nos dice la serie, puede ser una etapa profundamente frágil donde el daño no atendido puede volverse insoportable. Uno de los pilares emotivos de adolescencia es la dinámica familiar de Jamie y cómo los silencios y la desconexión dentro del hogar contribuyen a la tragedia. Los Miller son presentados como una familia normal, cariñosa, pero como muchas, con comunicación limitada sobre los temas que realmente importan. Tras la detención de Jamie, sus padres Eddie y Manda se enfrentan no solo al horror de la situación, sino a la dolorosa pregunta: ¿en qué momento nuestro hijo se perdió así, sin que nos diéramos cuenta? A lo largo de la serie, vemos a Eddie, interpretado con una honestidad desgarradora por Stephen Graham, darse cuenta de que no supo ver las señales. En el episodio final,
Eddie admite, entre lágrimas, que no prestó atención a la radicalización digital de Jamie, que no estuvo lo suficientemente presente para guiarlo. En una de las escenas más emotivas, Eddie entra a la habitación vacía de su hijo, acaricia el osito de peluche de Jamie, lo arropa como si aún pudiera proteger a ese niño que ya no reconoce, y le susurra una disculpa. Perdóname por no haberlo hecho mejor. Es un momento íntimo, devastador, que simboliza todos los te quiero no dichos, todas las conversaciones que nunca ocurrieron a tiempo. La desconexión familiar aquí no se presenta como falta de amor, sino como falta de entendimiento y comunicación. Jamie vivía bajo el mismo techo que sus padres y su hermana, pero emocionalmente parecía habitar otra realidad, una que sus padres desconocían. ¿Cuántas veces Jamie se habrá sentido solo mientras cenaban en familia en silencio? ¿Cuántas preocupaciones se guardó por temor o por creer que nadie lo entendería? La serie nos obliga a reflexionar sobre esos silencios cotidianos. Las veces que un hijo dice, estoy bien, cuando por dentro grita ayuda, o las veces que los padres, agobiados por el trabajo y los problemas diarios, no notan la tristeza o la ira en los ojos de un niño. En adolescencia, estos silencios tuvieron un costo trágico. La familia Miller, tras el arresto de Jamie, también sufre el rechazo de su comunidad. Llegan a vandalizarles la camioneta con pintadas de odio. Ese aislamiento externo refuerza su sensación de fracaso y vergüenza, haciendo aún más difícil romper el silencio y buscar apoyo. Vemos a la madre Manda y a la hija Lisa luchando por mantener unidad y dignidad pese a las miradas acusatorias del vecindario. Es un retrato doloroso de cómo una familia se quiebra y trata de recomponerse entre la culpa y la tristeza. Sin embargo, Adolescencia nos muestra pequeños destellos de esperanza en medio de esa desconexión. A pesar del shock y la ira inicial, Eddie abraza a su hijo en la sala de interrogatorios tras ver la evidencia. Un abrazo tenso, pero real, como aferrándose al niño que conocía. Lisa, la hermana, decide quedarse con sus padres a afrontar las consecuencias en lugar de huir de la vergüenza, demostrando solidaridad familiar. Estos gestos nos dicen que nunca es tarde para atender puentes emocionales. La comunicación sincera y la empatía, aunque lleguen tardíamente, son las únicas herramientas para que una familia devastada pueda empezar a sanar. La lección es clara. Hay que hablar ahora, escuchar ahora, antes de que el silencio se vuelva irreparable. En la historia de Jamie, el mundo digital juega un papel siniestro, pero importantísimo. Adolescencia expone cómo Internet puede ser a la vez un refugio y una trampa para los adolescentes perdidos. Al sentirse rechazado y enfurecido con sus pares, Jamie encuentra en las redes sociales y foros online un lugar donde canalizar toda esa frustración. Lamentablemente, esos rincones digitales que él exploró pertenecen a la llamada manósfera, comunidades virtuales que promueven ideas misóginas y una masculinidad deformada por el odio. Aunque la serie no menciona explícitamente nombres, es evidente la alusión a influencias reales como la de ciertos gurús de Internet, que propagan mensajes de que los hombres son víctimas, de que las mujeres deben ser castigadas y glorifican la violencia como respuesta. Para un chico de 13 años, confundido y dolido, estos discursos pueden resultar peligrosamente atractivos. Le ofrecen una identidad de falsa superioridad, un culpable externo a quien achacar su sufrimiento y una comunidad de extraños que lo aceptan alimentando su resentimiento. La serie muestra indicios claros de esta influencia digital. Durante el interrogatorio, los detectives mencionan que Jamie hizo comentarios sexuales violentos en Instagram sobre modelos femeninas,
evidenciando que consumía contenido hipersexualizado y agresivo. En la escuela, el propio hijo del inspector Bascom tiene que descifrar el lenguaje secreto de emojis con el que Katie llamó incel a Jamie, porque ningún adulto entendía esa burla encubierta. Este detalle revela la brecha generacional en la era digital. Los adolescentes manejan códigos y subculturas online que sus padres y profesores muchas veces no logran ver. Jamie vivía conectado a Internet, pero desconectado de la realidad saludable. Su mundo virtual reforzaba sus peores pensamientos sin contraparte que le brindara contención o una perspectiva diferente. Es escalofriante darse cuenta de que, mientras sus padres pensaban que estaba simplemente pasando el rato en su habitación, Jamie en realidad se empapaba de teorías de odio y hablaba en foros donde la empatía brillaba por su ausencia. La adolescencia nos advierte sobre este lado oscuro de la conectividad. Cuando un adolescente vulnerable busca respuestas en la red, puede encontrarse con comunidades tóxicas que alimentan su ira en lugar de aliviar su dolor. La influencia digital aquí no es la única causa de la tragedia, pero sí es un catalizador potente. Nos invita a reflexionar como sociedad. ¿Sabemos realmente qué consumen nuestros hijos en Internet? ¿Les enseñamos a pensar críticamente sobre esos mensajes de odio? ¿O los dejamos a la deriva, solos ante un algoritmo que premia el contenido extremo? Jamie es un trágico ejemplo de lo que puede ocurrir cuando la pantalla se convierte en el principal educador emocional de un menor. Al terminar de ver Adolescencia, es imposible no preguntarse, ¿esta tragedia se pudo evitar? La serie no da respuestas fáciles, pero planta esta duda en nuestros corazones con toda intención. Jamie tomó sus propias decisiones terribles y debe rendir cuentas por ello. Sí, sin embargo, ningún hecho así ocurre en el vacío. A lo largo de los capítulos, vemos múltiples puntos donde, quizá, una intervención oportuna habría hecho la diferencia. Y esta es una de las reflexiones más importantes que nos deja la historia. La prevención es una responsabilidad compartida. Pensemos en las señales tempranas que quedaron flotando. Comentarios misóginos de Jamie en redes, su aislamiento cada vez mayor, explosiones de ira que quizás fueron minimizadas como berrinches típicos. En la serie, las instituciones alrededor fallaron en captar estas alertas. Ni la escuela detectó a tiempo el acoso ni el extremismo que germinaba entre sus alumnos, ni hubo un sistema de apoyo psicológico eficaz que contuviera a Jamie antes de que fuera demasiado tarde. Esto nos habla de vacíos en el entorno, profesores sobrepasados que no alcanzan a ver más allá de la disciplina superficial, servicios de salud mental insuficientes o inaccesibles para adolescentes, padres y madres que a veces no cuentan con las herramientas o la información para identificar que su hijo está atravesando algo más que una etapa difícil. La realidad es que prevenir la violencia juvenil sí es posible, pero requiere unir esfuerzos desde muchos frentes. Requiere que los padres cultivemos una comunicación abierta y sin juicios con nuestros hijos, donde puedan hablar de sus frustraciones y miedos sin miedo a ser castigados o incomprendidos. Requiere que las escuelas cuenten con programas de educación emocional y de detección de bullying, que no ignoren el sufrimiento psíquico de sus estudiantes tras la fachada de las calificaciones. Requiere también que como sociedad dejemos de ver la salud mental como un tema secundario. Necesitamos invertir en más psicólogos infantiles, en orientación para familias, en campañas que desestigmaticen el pedir ayuda. La serie nos muestra a muchos jóvenes que luchan con problemas emocionales no detectados o minimizados en su entorno. Si normalizáramos el hablar de emociones en casa
Y en la escuela, tanto como hablamos de notas o de deportes, quizás podríamos aliviar alguno de esos dolores antes de que se conviertan en tragedia. Esta serie es un llamado de atención potente. Tras cada titular alarmante sobre un adolescente violento, suele haber una historia larga de silencios acumulados, omisiones y desconexiones. No se trata de buscar culpables individuales, sino de reconocer que todos formamos parte del ambiente que cría a un joven. La oportunidad de prevención está en cada pequeño acto, en el adulto que decide escuchar en serio cuando un chico expresa enojo o tristeza, en el compañero de clase que se atreve a denunciar un acoso, en la plataforma digital que modera contenidos de odio a tiempo, en la sociedad que ofrece canales de apoyo antes del colapso. Al concluir el análisis de adolescencia, el sentimiento es agridulce. Por un lado, duele el corazón ver cómo una combinación de dolor no atendido, influencias tóxicas y falta de comunicación desemboca en una pérdida irreparable. Es natural sentir rabia, tristeza e incluso temor como espectadores y como miembros de esta sociedad. Pero por otro lado, la serie nos deja una luz de esperanza encendida. Nos ha hecho mirar de frente realidades incómodas para que como comunidad hagamos algo al respecto. Nos recuerda que no estamos indefensos ante estos problemas, que así como la violencia se incuba en la incomunicación y la indiferencia, la comprensión y el apoyo genuino pueden evitar futuros casos similares. La historia de Jamie no pretende justificar sus acciones, pero sí humaniza a todos los involucrados para que empaticemos y aprendamos. Nos invita a ponernos en los zapatos de cada persona afectada, el chico perdido en su furia, los padres destrozados y culpándose, la víctima cuya vida se apagó injustamente, los amigos aturdidos entre la pena y el enojo. Al hacerlo, Adolescencia logra algo poderoso: convierte un drama policial en un espejo social y emocional. Ese espejo nos pide, con urgencia y ternura a la vez, que no miremos hacia otro lado, que hablemos con nuestros hijos de lo que les duele, que preguntemos más allá de cómo te fue hoy y escuchemos las respuestas de verdad, que nos atrevamos a abordar con ellos temas difíciles como la violencia de género, la salud mental, lo que ven en Internet, antes de que aprendan por las malas o de fuentes dañinas. Para cerrar, el mensaje que nos queda es de esperanza y responsabilidad compartida. Esperanza porque siempre podemos construir puentes incluso desde situaciones muy oscuras, así como Eddie abraza a Jamie al final y expresa su amor aunque sea en medio del dolor. Nosotros también podemos elegir conectar y apoyar a quienes nos rodean. Y responsabilidad compartida porque criar, educar y guiar a las nuevas generaciones es tarea de todos nosotros. Cada uno, desde su rol, como padre, madre, docente, amigo, profesional de salud o simplemente ciudadano, puede marcar la diferencia con un gesto de empatía, con una conversación honesta o con un límite sano o una segunda oportunidad ofrecida. Si algo nos enseña adolescencia, es que no podemos quedarnos de brazos cruzados. Te invito como espectador y como miembro de esta comunidad humana a tomar parte activa en la solución. ¿Cómo? Empieza en casa. Hoy mismo pregúntale a ese adolescente cómo se siente de verdad. Escucha sin juzgar y sin minimizar sus problemas, por pequeños que parezcan. Infórmate sobre los mundos digitales que tus hijos, hermanos o alumnos habitan. Muestra interés por lo que ven en YouTube, por los juegos que juegan, por las tendencias que siguen en redes sociales. Abre espacios de diálogo donde el mensaje sea: tus emociones importan, lo que te pasa nos importa. Si eres joven y te identificaste con el dolor de Jamie o de algún personaje, este también es un llamado para ti. No estás solo. Habla con alguien de confianza sobre lo que sientes.
Busca ayuda profesional si te sientes abrumado. Tu vida y tus emociones valen. Y siempre hay otra salida. Siempre hay esperanza de sentirte mejor con el apoyo adecuado. Como sociedad, apoyemos iniciativas de educación emocional y salud mental. Compartamos contenido positivo, historias de empatía, para contrarrestar ese discurso de odio que se propaga en la red. Cada pequeña acción cuenta, desde corregir a un amigo que hace un comentario hiriente, hasta ofrecer nuestro tiempo para mentorizar o simplemente acompañar a algún joven que lo necesite. En última instancia, adolescencia nos inspira a construir un mundo más comprensivo y humano. Un mundo donde ningún chico tenga que gritar mediante la violencia lo que no pudo decir con palabras. Donde sepamos detectar el llanto detrás de un silencio, la rabia detrás del miedo, y donde respondamos con amor y ayuda en lugar de con rechazo. Gracias por acompañarme en este viaje emocional a través de adolescencia. Sigamos conversando, sigamos atentos y empáticos. Cada uno de nosotros puede ser la diferencia en la vida de un adolescente. Seamos ese abrazo a tiempo, esa voz que rompa el silencio. Hagámoslo juntos, con esperanza y con el corazón por delante. Gracias por llegar hasta el final de este video. Si te gustó, compártelo, dale like, suscríbete. Ayúdame a llegar a más personas. Hasta la próxima.